Bueno, continuamos con nuestro diálogo, con nuestra conversación, con nuestro acercamiento Ujú. y quería hoy hablar sobre las ocupaciones en el plano espiritual. Y no es que quería hablar, sino que quiero hablar. Es más, voy a hablar sobre las ocupaciones en el plano Me espiritual. parece bárbaro, Gustavo. Y quiero hablar de este tema porque seguir hablando sobre la continuidad de la vida después de la desencarnación. Y me parece interesante cómo esta mirada que se nos comienza a abrir con respecto a lo de la continuidad de la vida, al tratar sobre qué hacemos después que desencarnamos y en qué estamos ocupados o no estamos ocupados. Entonces, también me parece muy interesante esto por el hecho de que también nos ayuda a valorar el aquí, el ahora, el presente, esta vida aquí en el plano material. Y bueno, a través de esas observaciones de los fenómenos paranormales, una de las cosas que uno va entendiendo poco a poco es esto de que al estar desencarnado la vida continúa, sí, al estar desencarnado la vida continúa, pero me estoy refiriendo a la vida continúa en actividades, y actividades que son muy necesarias para adelantar personalmente, y para poder adelantar personalmente, conocerse, comprenderse, no queda solamente para el aquí y ahora, sino también para cooperar, ¿no? Cooperar a la armonía del universo y cooperar desde todo aquello que podamos hacer junto a aquellos que están volviendo al plano espiritual. Claro, esto yo lo estoy hablando como si estuviese desencarnado ahora. Pero bien, bueno, me meto tanto en el tema que ya estoy hablando como si estuviera del otro lado. Bueno, y además la ocupación en el plano espiritual es una ocupación constante. Constante significa que uno siempre va a estar desarrollando alguna actividad. Y lo que yo quiero destacar acá, que hablo de ocupación, no de trabajo, porque a veces uno tiene trabajo o no tiene trabajo, pero ocupación es decisión de uno tener. Y la decisión de estar ocupado parte de uno. De esa manera, a través de estas ocupaciones en el plano espiritual, y que desde ya no voy a hacer una lista, ¿no? Ocupación de esto, ocupación de lo otro, ocupación de aquello, pero hablo en forma general, nos ayuda a trabajar recorriendo diferentes grados en la escala de actividades y que nos va permitiendo perfeccionarnos poquito a poco. Y acá me parece interesante destacar, miremos a quienes desencarnan, ¿sí? A quienes han desencarnado, a ver si tienen todo el conocimiento y comprensión para no tener que aprender nada más. Cuando uno habla con personas que por allí tienen muchísimos años, ¿no? De experiencia, yo no quiero llegar a la palabra de vida, porque la vida continúa, entonces por allí lleva una confusión, pero cuando uno habla con una persona muy mayor, y conversa, ¿no? Y esas personas muy mayores que es interesante conversar con ellas porque nos abre un panorama de la vida interesantísimo y uno dice, bueno, usted ya ha vivido todo. Y muchas veces uno se encuentra con que dice, sí, yo he vivido mucho, pero quiero vivir muchas cosas más, quiero aprender muchas cosas más. Quisiera ser, y allí van los intereses de querer ocuparse en una u otra actividad. Ahora, deja el cuerpo. ¿Y qué pasa? ¿Que ya no hay más nada para hacer? Bueno, a través de estas comunicaciones que se han dado, ha permitido conocer un poco más a lo largo del tiempo de que esa vida en el plano espiritual está llena de actividades y de ocupaciones. Allan Kardec, allá por el año 1857, da a conocer en un libro que él titula Libro de los Espíritus, y lo titula de esa manera por el hecho de que es el resultado de las observaciones paranormales que él hace durante muchísimos años, y le pone ese título porque justamente es la información que se ha ido recabando de todas esas observaciones y las vuelca en este libro, titulado El Libro de los Espíritus, y justamente allí hace referencia, por ejemplo, en la pregunta 564, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Y si, por ejemplo, hay alguien que no quiere trabajar, ¿qué? ¿Todos trabajan? Y la respuesta es interesante porque dice, hay quienes permanecen ociosos, que no se ocupan en nada útil y que solo sirven para sí mismos.
perdón, estoy hablando de desencarnados. Por ahí alguno va a escucharme y decir, sí, ya sé, eso ya es común observarlo aquí. Sí, es cierto. Y también observarlo del otro lado, porque en el momento de la desencarnación, la forma de pensar, de sentir, los gustos, siguen siendo los mismos. Y no cambia el hecho de que uno deje de usar el cuerpo material. Y lo importante es estar ocupados, porque somos seres, lo importante, ¿no?, de estar ocupados es que somos seres activos, dinámicos y creativos, porque nuestra capacidad de pensar continuamente nos permite relacionar muchas informaciones ya adquiridas o nuevas, y toda esta actividad nuestra de pensar y relacionar todas esas informaciones nos lleva naturalmente a querer conocer algo más, querer investigar un poco, curiosear, y por eso la ociosidad, esa actitud del ocioso que dice yo no hago nada, me quedo ahí tirado, de acá no me muevo, por un momento parece muy interesante, pero llega un momento que nos pesa, nos cansa y deprime nuestras energías espirituales. Por eso, si deseamos un bienestar tanto para después, ¿no?, de la desencarnación, como para ahora, hoy aquí, lunes 23 de septiembre, en este hermoso planeta Tierra, debemos permitirnos que nuestra capacidad creadora esté activa. Y hablando de las ocupaciones en el plano espiritual, y ahora como un pequeñito juego, tratar de pensar de que nosotros, supongamos, digo nosotros, me estoy refiriendo a mí, a todos ustedes que nos están escuchando, estamos en el plano espiritual y desencarna a alguien. Entonces, ¿qué haríamos? Lo iríamos a recibir. Y supongamos que es una amistad, un conocido, con más razón todavía, lo iríamos a recibir, claro. Desencarnó, dejó el cuerpo y está en toda esa situación que la vida continúa, uy, ¿cómo es esto? Y entonces uno lo va a acompañar, porque claro, lo recibe y lo acompaña para que esos primeros momentos que está viviendo en el plano espiritual sean momentos buenos, agradables. Ya aquí están apareciendo ocupaciones, ¿no? ¿Cómo es? Receptor, acompañante. Claro. La doctora, por ejemplo, Kubler-Ross, la vuelvo a traer porque ella justamente habla de esto con los pacientes que son niños y adultos que dicen que los vienen a buscar estos familiares. Esto que vos acabas de decir, ¿no? En la comprobación ella la tuvo a través de los enfermos terminales. Y sigamos mentalmente como si estuviéramos desencarnados. ¿Qué haríamos entonces que hemos recibido a esta persona, a este ser querido, familiar, y que lo estamos acompañando? Le podemos ayudar a comprender esa nueva situación. Entonces, a su vez, hay que ayudarlo mucho más y colaborar y estimular para que tenga actitudes de vida que lo armonicen. Y estoy hablando apenas de algunas cosas, y apenas algunas cosas que requieren toda una preparación. O sea, uno no puede colocar para la atención, y ahora volviendo al plano material, para colocar a alguien en la atención al público que no tenga una capacitación y una formación. Por eso también es muy interesante todo aquello que nosotros vamos haciendo aquí, ahora, en este mundo, para poder estar en mejores condiciones cuando volvamos al plano espiritual y poder desarrollar muchísimas otras tareas. Traigo esto de las ocupaciones en el plano espiritual porque muchas veces hay quienes van a la búsqueda de ese fenómeno paranormal con una actitud muy caprichosa, muy carente de las consecuencias que realmente esto tiene, y que considera que aquellos que han desencarnado están allí sin hacer nada y pronto a responder nuestras curiosidades y resolver nuestros conflictos, cuando somos nosotros que tenemos que ocuparnos de trabajar en este plano material. Y de allí que entonces, hablando de estas pequeñitas ocupaciones, nos empieza a disparar para muchos otros más temas de lo que es la continuidad de la vida. Sí, yo estaba pensando en esto que vos estabas diciendo, de que nosotros a veces creemos desde nuestro egoísmo que cuando un ser parte, bueno, podemos inmediatamente pedirle cosas, eh, y en el egoísmo de no dejarlo partir, de que nos han abandonado, ¿no? Esta es una postura egoísta. La postura de amor es dejarlo ir y saber que ese ser tiene que atravesar
como si estuviese en un hospital determinadas situaciones y después salir de ese proceso, ¿no? Que nosotros llamamos el proceso de turbación, donde tiene que ir tomando conciencia de este proceso, que si bien no es tan complicado, pero sí es un proceso que lleva su tiempo del desprendimiento del espíritu y de su periespíritu con el cuerpo. Yo relaciono muchas veces esto con una imagen que nos es muy familiar. Desencarnar es nacer otra vez. Y ese nacer otra vez, ahora mirémonos para atrás. Un bebé, un niño, hay que ayudarlo, hay que acompañarlo en esos primeros meses, prepararlo para esta vida en este plano material, y allí está uno recibiendo ese espíritu que viene. Cuento algo muy chiquito, pero que es personal, que tiene que ver con esta experiencia particular que yo viví cuando mi madre desencarnó. Antes de desencarnar estaba en el hospital y yo estaba parada al lado de la cama, ella estaba en un coma y se me acercó mi ángel de la guarda, mi guía espiritual, y me dijo precisamente esto: en el momento en que nosotros estamos despidiendo desde acá a un ser querido, desde el otro lado, desde el plano espiritual, hay gran alegría porque están recibiendo nuevamente a ese ser que vuelve a la casa. Esto fue el mensaje más consolador que pude haber recibido en ese momento. Y el consuelo que nos da esta mirada con respecto a lo que es la vida y con respecto a lo que es la vida volviendo al plano espiritual. De allí que uno siempre insiste en lo importante que es vivir cada uno de estos momentos y vivirlos con una mirada espiritual, con una mirada que nos ayude a pasar cada uno de esos momentos.